Hola a todos, Rompiendo el Silencio. El podcast. En Dilo en Breve. Wow, el episodio anterior, wow, quedamos como que picados. Como corto. Porque que faltó poquito más. Esta es la segunda parte de hablando sobre las versiones bíblicas. Sí. ¿Y qué podemos agregar en esta segunda parte, Sierva? En primera es que, aunque hay distintas versiones de la Biblia, como ya vimos en el video anterior, que es Reina Valera, del 60, del 90, la Dios habla hoy, una versión internacional, no quiere decir que el mensaje sea distinto. El mensaje es el mismo en esencia, pero las versiones lo dicen de manera diferente. Exacto. Y esto, como dijimos anteriormente, nos ayuda a acercarnos más a lo que dice el texto original. Porque puede ser que yo esté estudiando la Biblia y yo a veces estudiando, pues veo una palabra y yo digo, o sea, por ejemplo, en la Reina Valera del 60 se hace un poquito difícil porque es una versión que se acerca mucho al lenguaje original. Y hay palabras que, por ejemplo, cuando yo escuché por primera vez redarguir, yo no entendí nada. ¿Qué es eso de redarguir? Exacto. Pero cuando fui a otra versión de la Biblia, se me hizo más entendible. Y aunque el mensaje... aunque las palabras son diferentes, el mensaje es el mismo, en esencia. Exactamente. No, y vemos aquí de que no hay que satanizar las versiones bíblicas. Sí. Yo, en mi caso, yo leo todas las versiones, sea también, protestante, sí, sea católica. Cualquiera. Uh-huh. Porque lo que yo quiero llegar es la intención y la idea del autor. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo hablamos en el episodio pasado, de que a veces nosotros hay situaciones que por signos, traducción, separación, es más por el subtítulo, también a veces uno se puede confundir. Ajá. Y hay palabras, como tú dices, en la Reina Valera, que a veces es un poquito grueso para digerir. Utilizan palabras que es complicado y a veces confunde. Sí. Es más, tuve que buscar, cuando estaba leyendo lo de Colosenses, ahí tuve que buscar otras versiones para ver qué quería decir con algún versículo. Sí. Entonces, viendo desde ese punto de vista, podemos decir de que los judíos, en aquel tiempo, yo estudiando, ya sabían cuáles eran los textos sagrados. Auténticos, sí. O sea y quiero compartir con ustedes los versículos bíblicos que resaltan eso. Y dice aquí, Segunda de Tesalonicenses 2:2, Segunda de Tesalonicenses, vamos a buscarlo aquí rápidamente porque esto es breve, dilo en breve, dice 2:2, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda Tesalonicenses 3:17, vamos a decirlo. Salutación es de mi propia mano, dice Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Y entonces cuando vemos aquí en Corinto, en Colosenses, la mayoría de la carta de Pablo, dice mi puño y letra, mi puño y letra. Y al comenzar las epístolas dice, bueno, le da ahí un saludo. Le escribo. Entonces, soy Pablo. Entonces, vemos aquí que no fueron los hermanos católicos de que fueron los primeros, los principales, que crearon esta situación del libro de la Biblia. Claro. Sino que ya los mismos judíos, los primeros cristianos, sabían cuáles eran los manuscritos reales y correctos en aquel tiempo. Porque ya había una autoridad establecida, ya ellos sabían cuáles eran los documentos auténticos. Eso no es un asunto de denominación. Exacto. Es la Biblia, que es la palabra de Dios, que como dijimos en los videos anteriores, que Dios comisiona y capacita a alguien. Por ejemplo, como tú mencionaste, a Pablo. Y es interesante esa parte porque nos da la credibilidad de que la palabra, la Biblia, cual sea que fuere, sigue siendo la Biblia. Y aunque es diferente versión, aunque cualquier persona diga, bueno, esta iglesia que es la pionera, que se produjo la primera Biblia, en realidad lo que interesa no es eso, lo que interesa es el mensaje, que es la palabra de Dios, la palabra inspirada. Exacto.
Eso es lo que me tiene que interesar a mí No, como cristiana. y que yo lo dije en un episodio de Rompiendo el Silencio completo, no de breve. Yo dije de que Dios viene a buscar, ¿qué es? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tú puedes ser católico, tú puedes ser adventista, tú puedes ser testigo de Jehová, pentecostal, lo que usted profese. Sí. Lo importante es que usted se rija por la voluntad de Dios. Claro. Por la voluntad y la luz que Él le es revelada en su debido momento. Exactamente. Entonces, yo no voy a decir, no, porque yo guardo el sábado y tú no. No, nosotros no podemos agarrar conocimientos de la Biblia para buscar competir con los demás. Uh-huh. Y por eso que las versiones me parecen fantásticas, que los autores que estudian esto dicen, no se vayan por una. Claro, y nos recomiendan leerla todas. Inclusive hay un autor que dice que cuando nosotros nos toque predicar, presentar la palabra o hacerlo de manera así como estamos nosotros, si vamos a hablar de un versículo o de un pasaje, ese pasaje lo tendríamos que leer en la mayoría de versiones que tuviéramos para comprender mejor el mensaje y leer un solo versículo mínimo 50 veces. Wow. De manera que usted ya lo domine, que usted sepa en esencia lo que dice el mensaje. Y hay que tener también precaución con algunas versiones en la parte de las referencias, porque como dijimos, el traductor no es inspirado. Pero como Exacto. mencionamos también, la palabra sí. Puede ser que el traductor coloque una referencia a una palabra que tú creas que significa lo mismo en los dos contextos, pero no es así. Y eso puede llevar a confusión. Así que hay que tener precaución con algunas versiones y hay que tener siempre en cuenta a la hora de elegir una versión de la Biblia, a qué audiencia iba dirigida o quién fue el traductor también y de cuál manuscrito se tomó, porque algunas personas dicen, no, que a esta versión le están sacando versículos, que ya empezó la persecución por esa parte, que esta versión de la Biblia no dice tal versículo, pero esta la mutilaron, esta la agregaron, está adulterada. Pero realmente cuando tú, por ejemplo, un ejemplo de una de estas Biblias es la nueva versión internacional, o más bien esta versión, que por ejemplo cuando tú vas a Mateo 4:4, que dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exacto. Hay una parte de ese versículo que está suprimida, pero cuando tú vas al mismo pasaje, a otro evangelio, sí está completa. Exacto. O sea, no es que el mensaje se suprimió, es que está en otra parte. Exacto. Así que eso es interesante No, a la hora de y que a estudiar la veces Biblia. los traductores, por darle más sentido a la traducción, Sí. vamos a suponer, supongamos que sea del hebreo al inglés y del inglés al español, en esas traducciones el traductor, para darle sentido al versículo, tuvo que quitarle y agregarle cosas que no estaban en el original. Sí, y en esa misma parte del inglés hay Wow. que tener en cuenta que el inglés es un idioma que utiliza muchos sinónimos. Exacto. Entonces, cuando tú tomas una palabra que en la Biblia se repite, que sabemos la importancia de eso, que una palabra en la Biblia se repita, no es bueno agarrar la palabra y ponerle un sinónimo. Exacto. Porque puede desviar el mensaje, puede verse permeado de manera negativa. Exacto. Y eso puede afectar muchas veces la interpretación. Y en esa parte hay que tener cuidado también, hay que tener cierta precaución con la paráfrasis, vuelvo y lo repito, porque la parte de la interpretación no le pertenece al traductor, le pertenece al lector. Exacto. Porque el mismo Dios que capacita e inspira la palabra, a nosotros que somos miembros de iglesias normales, que no somos teólogos, también nos ayuda a entender el mensaje, aunque es una versión. Exacto. El Señor nos ayuda a entenderlo. Wow, por eso que uno al estudiar la Biblia no lo podemos leer como un libro cualquiera. Exacto. Uno tiene que buscar la dirección de Dios, Ujú. orar primero para que el Santo. Espíritu Santo nos mueva al camino que se Exactamente. acerca al camino de Dios. Claro. Para que la redundancia. Ya para cerrar, ya que el breve es breve, Ay, Dios mío. debemos recordar que no podemos, como dije al principio de este capítulo, comenzar como a competir quién tiene la versión mejor. Yo no voy a decir, no, que la mejor versión es la Reina 60, Reina Valera 60,
o la del oso, la de Jerusalén, o la traducción actual. Yo no me puedo competir con eso. Y una de las cosas interesantes, me gusta aquí lo que dijo Gamaliel. Bueno, aquí tenemos una Gamaliel, pero Ay, Dios mío, poderosa oye aquí. eso. Una persona, un sacerdote, un sumo sacerdote en aquel tiempo, muy respetado. Ajá. Y comenzaron a discutir ahí estaban dos discípulos de Jesús. Entonces Gamaliel le dice a ellos, eso se encuentra en Hechos 5, en adelante, ya para cerrar. Dice, Hechos 5:34 en adelante. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Escuchen, el versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. A pesar de que ellos estaban en contra de lo que predicaban los apóstoles, Gamaliel, muy sabio, dice, no, mira, tengan cuidado lo que hacen con ellos. Y más adelante, ya ustedes lo pueden estudiar, pero más adelante en el versículo 39 dice, mas si es de Dios, no la puedes destruir. Ay, ay. No seas tal vez hallado luchado contra Dios. Ay. O sea, en pocas palabras, nosotros no podemos estar debatiendo, discutiendo para pelear, para decir quién el que tiene la versión mejor. Porque tal vez entre esta lucha de quién es mejor, tal vez estamos luchando contra Dios. Y, Wow. que las versiones son ricas. Puede ser que tú quieras predicar de un mensaje y en una versión el mensaje está más claro y lo puede presentar la audiencia mejor. Y quiero rescatar esa parte porque no es que vamos a vender las versiones como malas, que las traducciones que tienen demasiada falta, que adiciones de la Biblia, no es que son malas, porque recordemos que en la Reforma Protestante la traducción de la Biblia fue lo que abrió el despertar cristiano, la Reforma Protestante. Exacto. La traducción, por ejemplo, la de John Wycliffe, la de Lutero, fue lo que permitió que las personas conocieran de la Biblia, porque estaban cohibidos, porque estaba cifrado, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que pasó con la traducción. Eso abrió una puerta al cristianismo. Son buenas las traducciones. Exacto. Solamente hay que tener cuidado, ciertos criterios y escoger. No fundarnos solamente en uno. Exactamente. Y como tú dijiste, no competir, porque lo importante es el mensaje. La palabra de Dios que es inspirada y que es, como dice el versículo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos a nosotros en justicia. Esto fue Rompiendo el Silencio En podcast. Nos vemos.